Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de promedios de datos agrupados y tú tampoco. Si vienes de anteriores videos o ya vienes a lo que vas, te digo los minutos exactos en donde calculo la marca de clase en el minuto 1:49, la frecuencia relativa en el 7:2, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia en el minuto 12:20, la frecuencia acumulada en el 14:28 y la frecuencia relativa acumulada en el 19:38. Y si quieres un poco más de introducción, pues ya estoy resolviendo este problema de rendimientos promedios en millas por galón de 75 automóviles en las primeras 1000 millas recorridas para pues a lo mejor calcular si este auto me conviene o estoy haciendo pruebas. Y aquí tengo mis rendimientos registrados y posteriormente voy a calcular estas magnitudes que ves aquí a la derecha. Bien, aquí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia y veíamos en el pasado video lo que eran los límites de clase, los límites reales y su frecuencia. Y para este video pues voy a seguirles explicando ahora lo que es su marca de clase, su frecuencia relativa, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia acumulada y el porcentaje de frecuencia acumulada, que también se le llama frecuencia relativa acumulada. Pero vamos primero por lo primero. ¿Qué es la marca de clase y pues para qué nos sirve? ¿Para qué lo ocupamos? Pues resulta que con los datos agrupados es un poco complicado manejar todos los datos que hay en las clases. Por ejemplo, aquí en esta primera clase son 18, 19, pues varios datos. Y no podemos usarlos todos, por ejemplo, para calcular el promedio de todo nuestro ejercicio. Y pues sabemos que el promedio nos ayuda para calcular estas otras magnitudes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ocupamos un dato que nos diferencie de cada grupo, un dato que represente pues todos los demás, una cifra significativa podríamos decirle. Pero ¿cómo sabemos cómo calcular una marca significativa? Pues lo ideal sería que fuera un número que no se inclinara más al 18 o se inclinara más al 19.4, sino que fuera pues justo en medio. O también podríamos hacerlo sacando su promedio. Eso es lo que hacemos cuando hay varios datos y queremos sacar solo uno. Por ejemplo, en la primera clase tenemos 17.95 y llega a 19.45. El promedio sería pues sumar 17.95 más 19.45 y dividirlo entre el total de datos que hay. ¿Cuántos datos hay? Pues 2 nada más. Así se saca el promedio, no sé si se acuerdan. Poniéndolo más claro, pues aquí está la fórmula. X, que es igual a marca de clase, va a ser igual al LMS, que significa límite superior, y el LMI significa límite inferior. Aquí está. Y pues toda esta suma vamos a dividirla entre 2. Si nosotros quisiéramos hacerlo con cada uno de los grupos, pues miren. Primero, para la primera clase, vamos a utilizarla de ejemplo. El límite, vamos aquí a colocarnos en la celda donde queremos el resultado. Y vamos a sumar 17.95 más 19.45. Y dividirlo entre 2 y aquí pondremos el resultado. Aquí está si lo hicieran a mano y solo tuvieran pues su calculadora y hacerlo en su cuaderno. Vamos a sumar el límite superior, 19.45, y se lo vamos a sumar al límite inferior, 17.95. Le vamos a dar igual, y a este resultado de 37.4 lo vamos a dividir entre 2, y listo. Esta es nuestra marca de clase, el promedio que existe entre esos dos numeritos. Vamos a ponerlo aquí, 18.7. Y así sería hacerlo también con las demás clases. Por ejemplo, en la segunda clase sumamos 20.95 más 19.45. La suma la puedes hacer, no importa cuál vaya primero. Acuérdate que el orden en la suma no importa, en la resta sí.
En este caso nos da 40.4 y lo dividimos entre 2. Y nos da 20.2. Lo vamos a poner aquí, donde corresponde. Y así, solo tienes que hacerlo con las demás clases. Ahora sí, también hay una forma para hacerlo en Excel. Para hacerlo de forma fácil. Me voy a posicionar en la celda donde quiero el resultado de la marca de clase del primer grupo. Y voy a poner igual, para que Excel se ponga pilas y sepa que ya voy a introducir una fórmula. Luego, pues nada más voy a colocar aquí el 19.45, le voy a sumar el 17.95 y los voy a poner entre paréntesis porque yo quiero que el resultado de esa suma después lo divida entre 2. Y voy a dar Enter. Y listo, me dio exactamente el mismo valor que como si lo hiciéramos con la calculadora. Así lo voy a hacer también en la segunda clase. Y en la tercera, por ejemplo, me da 22.45 entre paréntesis, más 20.95. Cierro el paréntesis, pongo y lo divido entre 2. Los resultados de mis demás clases fueron 23.2, 24.7, 26.2, 27.7 y por último 29.2. Aquí están todos los datos que me van a ayudar y los voy a sumar por si las dudas nos sirve después esta suma. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia relativa. Esta, como lo dice su nombre, es para darnos cuenta que, por ejemplo, hubo 3 valores dentro de mi clase 1 y el total de mis valores era 75. Entonces yo quiero ver qué porcentaje es esos 3 datos que tengo en mi primer grupo. Lo voy a explicar con una regla de 3, ¿te acuerdas? Si 75 de mis datos son el 100%, o sea, el total de mis datos, lo voy a poner aquí mejor. Aquí está. Si el total de mis datos es el 100%, ¿qué porcentaje tienen los datos de cada clase? Por ejemplo, vamos a hacerlo con el primer grupo. Si yo tengo en total 75 datos y esos representan mi 100%, ¿qué porcentaje representaría la cantidad de datos que tengo primero en mi primer grupo, que son 3? Con respecto a los 75 datos, ¿qué partecita representa del total? Entonces aquí le voy a colocar 3. Y voy a proceder a hacer la regla de 3, que es multiplicar el 3 por el 100% entre el total de datos 75. Aquí lo voy a poner. Igual, selecciono la celda de mis 3, multiplico, pongo un asterisco por la celda en la que tengo mi 100% y lo pongo entre paréntesis porque yo después de que lo multiplique quiero dividirlo entre la celda que tiene mi total de datos y me da 0.04. Y si lo quiero en porcentaje, nada más me voy a inicio y le doy en el símbolo de porcentaje y listo. Aquí tengo mi 4%. Esto quiere decir que en mi primer grupo representa el 4%. Aquí lo voy a escribir para que quede más clara la fórmula. FR es igual a F por el 100% entre N. FR significa frecuencia relativa. F es mi frecuencia de clase y N es mi número de datos. Entonces, voy a aplicar esta fórmula a todas mis clases. Lo podría hacer con la calculadora. Si tú lo hicieras aquí en el cuaderno, le voy a poner aquí. Multiplico mi frecuencia 3, lo voy a poner entre paréntesis, 3 por el 100%
cierro paréntesis y lo divido entre mi total de datos, 75. Y aquí está el 4%. Voy a ir llenando mi tabla con los resultados que obtuve. Aquí lo voy a hacer con todos los demás datos. En lugar de 3, pues pondría el 6. En lugar de pondría el 13, el 15, el 18, el 10, el 7 y el 3. Pero si lo hiciera con Excel, pues abro igual. Abro paréntesis, selecciono la celda donde tengo mi frecuencia. Lo multiplico por el 100% y cierro los paréntesis. Y luego lo divido entre la celda donde se encuentra mi total de datos. Y doy Enter. Aquí está, ya me dio mi 4%. Si yo quisiera hacerlo con todos los demás datos, pues hay un atajo aquí que puedo enseñarte. Yo puedo preparar para que copie la fórmula y se vaya yendo para abajo. Pero es importante que los 75 siempre sea la misma celda en todos. Entonces voy a poner el signo de dinero enfrente y atrás de la letra de mi celda. Y luego voy a posicionarme aquí en la esquina. Lo voy a presionar y lo voy a arrastrar hasta el último. Y listo, se copió solita mi fórmula. Nos da facilidades Excel. Si lo quiero en porcentajes, pues los voy a seleccionar todo y le voy a picar en porcentaje. Aquí me dio de más porque no le enseñé que mi 100 era en realidad 100% aquí en la fórmula. Se lo tengo que especificar. Ahí está, 100%. Y voy a hacer lo mismo. Me voy a posicionar hasta que me aparezca como una crucecita y lo voy a arrastrar. Y aquí está todos mis porcentajes. ¿Y cómo sé que sí lo hizo bien? Pues la suma de todas ellas me tiene que dar el 100% porque pues son todos los datos. Y listo, esta es la frecuencia que tuve en total. Ahora, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. ¿Por qué? Pues ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué lo vamos a multiplicar? Pues muy fácil. Debemos recordar que mi promedio no solo representa un solo dato. Recordemos que en mi grupo tuve 3 datos y en mi segundo tuve 6 y en el tercero tuve 13. No solo me ayudan los promedios, me ayudan también cuántos números hubo en cada clase. Así que es muy importante que no los dejemos pasar. Y pues ¿cómo se hace? Pues solamente vamos a multiplicar la frecuencia por su marca de clase. Si lo hiciéramos tú en tu cuaderno, sacas tu calculadora, multiplicas 3 por 18.7 y me da igual a 56.1. Y esto va a ser lo mismo, el 6 por el 20.2, el 13 por el 21.7 y así con todos. Y si lo hiciéramos en Excel, pues me imagino que ya sabes más o menos cómo le vamos a hacer. Vamos a poner el signo de igual y vamos a dar clic en la celda en donde está mi frecuencia, asterisco, y clic en la celda donde se encuentra mi marca de clase. Y damos Enter. Y nos va a dar exactamente el mismo dato que si lo hicimos con la calculadora. Y seguro ya se están preguntando que si puedo hacer el mismo atajo que hicimos en la frecuencia relativa. Y sí, pero a diferencia de este, pues sí quiero que Excel vaya bajando entre celda. Se baje del 6 al 20.2, se baje al 13. Entonces nada más damos clic en la esquinita y lo arrastramos. Y listo, ya está todas mis multiplicaciones. Y lo sumamos pues porque tal vez para sacar las magnitudes nos vaya a servir. Y ya solo nos faltan las últimas 2 columnas y es algo súper fácil. La frecuencia acumulada está muy relacionada a la columna de la frecuencia. Es muy parecido, con la única diferencia que aquí nos ponen cuántos datos tiene cada clase y la frecuencia acumulada es cuántos datos se van acumulando. Por ejemplo, en la primera fue 3 y en la segunda fue 6. Entonces, para cuando lleguemos a la segunda clase ya tendremos 9.
porque 3 más 6 es igual a 9. Y entonces, para cuando lleguemos a la tercera clase, tendremos 13 más, o sea, 9 más 13, ustedes ya saben que es 22. Y así vamos sumando uno tras otro, siempre sumando la clase nueva con los datos de la clase anterior. Si lo hiciéramos en Excel, vamos a dar igual y vamos a dar clic en la columna de la frecuencia. Y en la segunda va a ser un poco diferente, porque en la segunda va a ser igual a la cantidad de la primera columna más la cantidad de la segunda columna. Damos Enter y tenemos 9. Y ya con esto podemos copiar la demás fórmula a las demás columnas y no va a haber problema porque Excel va a entender que yo voy a sumar una columna arriba sumada más una columna de abajo de la izquierda. Doy clic en la esquinita, lo dejo aplastado y lo suelto. Aquí copié la fórmula donde no la tenía en la columna 2, en la celda número 2. Ahora sí lo voy a arrastrar. Y listo. ¿Cómo sé que esto está bien? Muy fácil. Si al final te dio un resultado de 75, o sea, igual al número total de datos, porque tú los fuiste sumando uno por uno, como si los fueras apilando. Y la frecuencia relativa acumulada, pues la palabra relativa significa que está relacionada a la columna de la frecuencia relativa. Y esto es prácticamente hacer lo mismo que hicimos en la anterior, pero utilizando ahora los porcentajes. En la primera celda tengo el 4% y para la segunda clase ya tengo 8% más. 4% más 8% igual a 12%. Y el 12% se lo sumo al porciento de la tercera clase y ahora tendré 12 más 17. Y si arrastro la fórmula, pues aquí ya tenemos todos. ¿Cómo sé que está bien? Porque al final el resultado me va a dar igual al 100%. Y listo, por fin hemos terminado por este video. Eso es todo por el video de hoy. No te olvides visitar los siguientes videos para ahora ir a lo bueno, al cálculo de las magnitudes. Y pues no olvides suscribirte, darle like o compartir este video con algún compañero que lo necesite. Hasta la próxima.